un anuncio. Justamente ya me llegó las fechas de los exámenes pendientes que tiene la asignatura. Para ello, confirmar que el tercer parcial es el viernes 4 de diciembre. 4 de diciembre sería nuestro tercer parcial. El horario vamos a coordinar con los representantes. Generalmente lo hemos hecho 3 de la tarde, pero vamos a consensuarlo y se va a publicar en nuestra aula virtual. El primer turno es 9 de diciembre, el segundo turno es el 12 de diciembre. Esas fechas están confirmadas, solamente faltaría coordinar los horarios, que oportunamente se hará conocer a través de un comunicado escrito y firmado en el aula que tenemos de semiología estomatológica virtual. Bueno, después de realizar ese anuncio, voy a proceder a compartir pantalla para dar inicio a nuestra clase. Bueno, por favor, me confirman si se observa en pantalla la diapositiva. Sí, doctora. Ya. Hoy vamos a ver un tema bastante particular, es muy frecuente de observar en la clínica, en sus pacientes, es fácil de realizar su diagnóstico y tenemos que realizar para ello un examen de los ganglios linfáticos. Este tema corresponde al número 23. Hoy veremos especialmente toda la parte semiológica y diagnósticos en base a lo que corresponde los signos y síntomas que nosotros ya podemos identificar. Cuando se habla de semiología de los ganglios linfáticos, siempre acuérdense, semiología es el estudio de signos y síntomas. En ese entendido, nosotros si buscamos signos y síntomas, estamos buscando enfermedades de los ganglios linfáticos. Esas enfermedades generalmente se manifiestan por estos signos y síntomas y es por eso que ustedes ven acá características de adenopatías. La palabra adenopatía significa enfermedades de los ganglios linfáticos. En una sola palabra estamos indicando ello. Por ejemplo, acá en esta fotografía, el clínico está buscando adenopatías en su paciente, que está buscando enfermedades que pueden tener estos ganglios linfáticos. El clínico va a tener dos técnicas semiológicas directas que va a utilizar. ¿Cuáles son ellas? Inspección a través de la vista, está observando, y palpación a través del tacto. Esas son las dos técnicas semiológicas directas que se utilizan para el examen de ganglios linfáticos, específicamente para identificar adenopatías. ¿Qué vamos a lograr con inspección y palpación? 1. Localización. Justamente al realizar la inspección y palpación, el paciente te puede relatar tener una bolita. Me salió una bolita en el cuello, doctor, te va a decir. Entonces, clínicamente usted tiene que aplicar inspección y palpación, como están viendo en la fotografía. Y la localización te va a permitir indicar una región, un área especialmente de la cadena ganglionar pericervical. Y ahí me dirá, está en la región submaxilar, submentoniana sería en el lugar que señalo, submentoniana. Submaxilar es la que se ve en fotografía, que está palpando a un lado. Submaxilar, en el caso de la fotografía, es del lado izquierdo. Pueden tener también la parotidia, pueden tener la mastoidea, pueden tener la occipital, y son diferentes sectores que usted puede identificar y localizar. ¿Por qué se habla de un número? Usted hace la palpación, va a ver o va a identificar si esa bolita es única, son dos, es varios, son múltiples. El tamaño con la palpación, también a veces con la inspección, usted puede determinar el tamaño de una arveja, por ejemplo, o el tamaño de la pepa de un durazno,
o tamaños tan grandes y evidentes que a la vista usted se puede dar cuenta. Y hoy lo vamos a ver en paciente. La forma usted me puede decir es una forma ovoide, es una forma redondeada, es una forma riñonada, es una forma como si fuera la pepa de un durazno. Entonces son formas que a la palpación usted puede identificar. ¿Qué más? Consistencia. La consistencia, usted al palpar puede determinar si es fibrosa, si es remitente, si es pétrea, si es fluctuante, si es remitente, todo de acuerdo a lo que usted palpe, ¿ya? Entonces, la consistencia ayuda mucho al diagnóstico, especialmente porque uno, si tuviera la oportunidad y tener una consistencia pétrea, muy firme, eso ya te orienta a una patología que es maligna, a diferencia de una consistencia fibrosa, que es otra la característica y te va más al grupo inflamatorio. Bueno, sensibilidad. ¿Qué es sensibilidad? Usted cuando lo toca, lo palpa, pregunta si le duele o no, ¿ya? Sensibilidad significa si hay dolor sintomático o no hay dolor asintomático. Entonces usted todo esto va a ir relatando en su historial. Enseguida yo voy a dar un relato de las imágenes que se observan. Movilidad. Cuando usted palpe, va a sentir que esa bolita que decía el paciente se mueve. Aunque no crea, cuando se mueve es muy favorable el diagnóstico, se desliza. Usted va a sentir cómo rueda esa bolita, ese nódulo en el caso, y cuando se percibe eso, se palpa eso, tiene un pronóstico muy bueno, no hay que preocuparse, más al contrario, va a ir mejorando el cuadro clínico, pero la movilidad te ayuda mucho al diagnóstico. Adherencia a tejidos vecinos. Esa bolita que se palpaba, esa bolita, puede enraizarse, puede adherirse a tejidos vecinos, a tejidos adyacentes, ¿ya? Es decir, que usted va a palpar, pero ya no se va a mover, se va a deslizar como usted podía percibir en otro caso, sino que ese nódulo, esa bolita que lo va a palpar, va a sentir que está enraizado, adherido. Y aunque no crea, es motivo de preocupación. Cuando tengo esos casos, yo sospecho de patología maligna y bueno, vamos a ir viendo en los casos correspondientes. Y finalmente, fistulización. La fistulización puede ser única o múltiple y eso implica que nosotros vamos a tener ya como hallazgos supuraciones, ya sea de pus, ya sea de un líquido seroso, pero generalmente en la patología de ganglios linfáticos ustedes van a ver supuración purulenta. Tomando en cuenta todo este listado que es ordenado, voy a explicar este caso. Por ejemplo, acá la inspección, ¿qué puedo relatar? ¿Habrá alguna adenopatía que se visualiza? ¿Habrá algo que el paciente consulte? Y la respuesta es afirmativa. Justamente todos nosotros estamos aplicando inspección, todos nosotros, y podemos relatar aumento de volumen localizado en región submaxilar del lado derecho, justamente donde se ve un relieve, que se ve ya acá más detalle. ¿Y qué puedo observar en este aumento de volumen? Que hay un cambio de coloración en piel adyacente, ligeramente rojiza, en la parte central más eritematosa, blanquecina, tamaño aproximado de unos 3 centímetros de diámetro, una forma ovoidal aparentemente, pero si la palpáramos realmente pudiéramos confirmar. ¿Qué más podría relatar? Si es único, si es fistulizable,
para la parte de fistulizable nosotros palpamos, voy a nuevamente ampliar, presionamos y miren que esa área eritematosa blanquecina que se observaba a la palpación, hay un drenaje. Un drenaje blanco hemorrágico, si ustedes ven, aparentemente parece un líquido hemorrágico, se ve rojo, pero también se ve un área blanquecina que podría ser un material purulento. Era sintomático a la palpación y miren, todo estoy relatando signos y síntomas, ¿ya? Todo con inspección y todo con palpación. Y todo eso se va anotando en el historial clínico en el apartado de ganglio linfático. ¿Qué es lo más importante, jóvenes? Es que ustedes ya vayan sugiriendo diagnósticos. Eso es lo fundamental. Si llegamos a eso, realmente ustedes van a ver que no es complicado, les voy a dar las pautas para hacer diagnósticos, porque acuérdense que los ganglios linfáticos que están acá ilustrados de color amarillo, pues es toda una cadena de ganglios unidos a través de sus vasos linfáticos. Y tenemos un gran número en esta cadena pericervical que está rodeando el cuello. Entonces, eso ya ustedes lo conocen. Saben que en el cuello tenemos también abundantes ganglios que pueden ser palpados e identificados por ustedes. Esta es la base, el resumen de la clasificación de adenopatías. ¿Qué quiero que observen? Ya sé que adenopatía significa enfermedad de ganglios linfáticos. ¿Ya? Eso no te vas a olvidar. Por ejemplo, te doy otro caso. ¿Qué tal si te dicen hay una cardiopatía? Mi papá tiene una cardiopatía. Entonces, yo voy a decir, el papá de tal persona tiene una enfermedad del corazón, pero no sé qué enfermedad. Es un término muy general, es bien general. Cuando me dicen mi paciente tiene una adenopatía, yo lo capto y le digo, muy bien, veo que usted ha identificado una enfermedad del ganglio. Indíqueme cuál su diagnóstico, qué enfermedad. Y de ahí usted va a agarrar este cuadrito que es muy simple, y de acuerdo a la causa se clasifican en adenopatía primaria o llamada también adenopatía primitiva y en adenopatía secundaria. Es como si fuera en colegio, usted va a ir gradualmente ascendiendo, ¿verdad? Usted ha pasado por la primaria, luego se ha ido a la secundaria, entonces eso también usted debe relacionar. Una adenopatía primaria es cuando un ganglio o todos los ganglios del cuerpo se enferman por primera vez. ¿Ya? El ganglio decide enfermarse. Adenopatía secundaria significa que el ganglio se va a enfermar por causas externas al ganglio. Sabemos que el ganglio cumple una función de filtración de linfa, recoge la linfa de diferentes sectores, y esa linfa llega al ganglio que en el caso va a filtrarse. Puede ser una linfa contaminada con microorganismos. Y el ganglio, que estaba sano, por esa llegada de linfa contaminada, se enferma. Y eso es una adenopatía secundaria. De acuerdo a esa explicación, hay una subdivisión, donde la adenopatía secundaria se subdivide en adenopatía inflamatoria, llamada también adenitis. Todo lo que es itis es inflamación. Y la segunda es una adenopatía metastásica, ¿ya? Un cáncer que se ubicó en la boca, pero las células malignas
viajan o dan metástasis vía linfática y llegan a los ganglios. ¿Ya? Entonces, esa explicación ténganla muy en cuenta para no olvidarse, es muy simple. Por eso yo voy a mostrarles casos, les voy a indicar cómo usted puede reconocer adenopatía primaria y cómo usted puede diferenciar de una adenopatía secundaria. Es muy simple, ¿ya? Lo que había explicado, acá lo tienen en términos quizás más concretos. Una adenopatía primaria es aquella originada por enfermedades del propio ganglio. El ganglio decide enfermarse, ¿ya? Y casos de estos los voy a explicar. En fotografía tiene un ejemplo de adenopatía primaria cuyo diagnóstico definitivo fue un linfoma de Hodgkin, ¿ya? Fue un linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es una neoplasia maligna de tejido linfoide. Y justamente el tejido linfoide puede ubicarse en ganglio linfático. ¿Qué hallazgos tenemos? Voy a ampliar. ¿Qué se evidencia? Justamente usted tiene a la inspección en región mastoidea del lado derecho del paciente un aumento de volumen circunscrito, bien definido, de un eritematoso con escamocostras en la superficie, tamaño de unos 2 centímetros de diámetro, evolución, preguntamos nosotros cuándo había aparecido, y el paciente relataba que aproximadamente hace unas 2 semanas era muy pequeño, pero nota que está creciendo muy rápido. Entonces se coloca una evolución aproximada de 2 semanas, mismas de crecimiento rápido. Podemos detallar eso. A su vez, tengo otro aumento de volumen en región occipital, de un tamaño más reducido, de 1 centímetro, piel que recubre sin ningún cambio. Acá se nota claramente el más grande es rojizo, el otro todavía no. ¿Qué puedo yo asociar? Sé que en la cadena pericervical de los ganglios, cuando un ganglio es sano, el ganglio no hace relieve. El ganglio es como si fuera una lenteja, el tamaño de una lentejita planita y no se la percibe porque está sana. Y justamente cuando se llega a enfermar, empieza a crecer, se hace ya un nódulo y este nódulo, como está creciendo, compromete la piel que recubre y noten cómo en este ya prácticamente el color ya me está indicando que está comprometiendo la piel. A diferencia de este otro que todavía está un poco más profundo, el ganglio enfermo, pero ya está provocando un relieve en la piel, ¿ya? Por la ubicación de estos aumentos de volumen localizados, yo sospecho de ganglio linfático, ¿ya? Porque yo sé que aquí está el submentoniano, aquí está el submaxilar, aquí está el parotidio, el mastoideo, los occipitales y toda la cadena pericervical que yo debo dominar, ¿ya? Entonces, por ese lado parto. Cuando yo veo este tipo de lesiones y digo, ah, ya, puede ser ganglio por la ubicación, sigo realizando más exámenes. ¿Por qué muestro estas dos imágenes? Porque siempre ustedes, jóvenes, tienen que ser buenos clínicos. Yo debo observar, inspección, debo comparar mis hallazgos, ¿ya? Y preguntar, porque en el caso, cuando me llegó este paciente, esto es lo que se ve, porque el paciente es varón, tiene el cabello corto, y le incomoda porque se ve, no se ve bien, no es estético, y eso le incomoda. Y bueno, me llegó porque aparte tenía otros problemas en la boca que les voy a mostrar. Y a raíz de estos hallazgos que yo tuve, pregunté al paciente si no había en otros lugares del cuerpo las mismas lesiones. Siempre pregunten eso.
Y les comento que sí. Él decía, tengo acá en las axilas, me salieron acá entre las piernas, en lugares donde sé que hay ganglios linfáticos, ¿ya? Visualizamos, especialmente en la parte inguinal, tenía similares lesiones. Bueno, no tengo las imágenes, pero eran en todo el cuerpo. ¿Qué más observaba? Miren la piel. El mismo paciente. Y tenía esta fotografía, no está tan nítida, está así. Miren la piel. Y empiezo a relatar acá. Estoy viendo una placa eritematosa irregular en región geniana del lado izquierdo, de bordes irregulares con otras áreas tipo papulares que están próximos y satélites a la placa. Se nota, ¿verdad? Y justamente cuando yo veía eso, me acordaba, ustedes en primer año han debido ver SALT, MALT, tejido linfoide asociado a mucosa, tejido linfoide asociado a piel, eso es SALT, S-A-L-T, o sea, tejido linfoide que está en piel y se está comprometiendo. ¿Qué más tenía mi paciente? Bueno, acá un poquito les voy a ampliar. Miren, estamos viendo una placa. Y esto no es que le han golpeado, que se ha caído. Entonces, siempre jóvenes, yo les aconsejo siempre que de inicio, cuando tengan alguna enfermedad, apliquen lo que estamos haciendo ahora. Identificar signos, identificar síntomas, apliquen las lesiones elementales que ya conocen, y son varios, aplíquenlo, relaten. Aunque no crean, es todo un cuadro evolutivo clínico que usted está relatando. Para luego, con todo lo que vaya a encontrar, indique un diagnóstico. Ahí está, en boca. ¿Y en boca qué encontraba? Voy a ampliarlo. Miren, quizá por eso nos los mandaron al área de odontología y él indicaba que no tenía un dolor intenso, pero él decía, me pica, siento una molestia, es como si me picara, decía. Y viendo, efectivamente, hay piezas que tienen caries. Alguien podría decir, doctora, por ahí que le duele la pieza dentaria. Note que la pieza 2-3 tiene una caries de dentina profunda. Bueno, está excelente. Pero yo le orientaré y le diré, ¿qué observa usted en la mucosa palatina? ¿Está sana? Y su respuesta me dirá, primero, yo veo algo blanco, doctora. Veo áreas rojizas, tipo granulares, compromete la mucosa palatina. En su tercio medio, en el lado izquierdo, mire el rafe medio, doctora, es un área tipo placa blanquecina irregular que se extiende en todo el rafe medio. Pero lo que más les debe llamar la atención es este sector. Esto, por favor, nunca se olviden. Esto a mí me ayuda mucho. Esto, lo que está en la parte central de su pantalla. Ese aspecto granular, blanquito con puntitos rojos, o levemente, no tanto, se ven los puntitos. Yo siempre, ese aspecto se llama granular, por si acaso. A mí ya me indica que la mucosa está comprometida. Y eso se llama MALT. M-A-L-T. Tejido linfoide asociado a mucosa. Justamente estas abreviaciones son producto de la MALT, es en inglés que está escrito, pero siendo la traducción, que es al revés, es el tejido linfoide asociado a mucosa. Entonces, cuando ya tengo todo el cuadro, se piden otros laboratorios ya de tipo sanguíneo,
vamos haciendo un poquito más de anamnesis, preguntamos la evolución, que es muy rápido, si se dan cuenta, 2 semanas. Cuando ya tengo estos hallazgos, lo primero que veo y puedo diagnosticar es un linfoma. Justamente en la parte de los linfomas jóvenes hay los Hodgkin y no Hodgkin. ¿Cómo se diferencian esos? Se debe hacer biopsia. Biopsia, ¿ya? La biopsia implica que le saquen un fragmento, ya sea un ganglio o un fragmento de la mucosa, y justamente se ven unas células muy clásicas que te ayudan a diferenciar de Hodgkin y no Hodgkin, y eso ayuda a diferenciar. Eso se manda a un estudio histopatológico que ya luego te da un definitivo. Y por eso este caso que les presento que fue confirmado como un linfoma de Hodgkin. ¿Ya? Bueno, el ganglio se enfermó de forma generalizada. Bueno, ahora veremos el segundo grupo que son las adenopatías secundarias. ¿Ya? Ahí está una definición que es muy concreta, que te dice que son debidas a otros procesos patológicos extraganglionares. Prácticamente vienen enfermedades de afuera que le llegan a este ganglio y este ganglio se enferma. Acá les traigo una adenopatía secundaria, ¿ya? Y justamente les voy a hablar de la adenopatía inflamatoria que voy a explicarle con mucho detalle que es una adenitis. Cuando usted tenga adenitis, jóvenes, adenitis, subdivídalo, ¿ya? Adenitis puede ser específica o puede ser inespecífica. ¿Cómo lo puedo diferenciar? La adenitis específica es cuando específicamente sé quién lo ha provocado, ¿ya? Sé el microorganismo que lo ha provocado. Por ejemplo, si yo tengo una adenitis tuberculosa, sé que específicamente le ha provocado una bacteria, ¿ya? Una bacteria, este bacilo de Koch, ¿no ve? Esa bacteria que ustedes lo conocen, el bacilo de la tuberculosis. C. Una adenitis inespecífica es cuando yo no sé qué microorganismo lo ha provocado. Son varios los microorganismos que han participado. Son varias bacterias que han provocado que se inflame mi ganglio y son inespecíficas. ¿Qué más debo saber? Sé que hay una adenitis, puede ser específica, y de acuerdo a la evolución, puede ser agudo o puede ser crónico. ¿Ya? El caso que estoy mostrando en pantalla, que ya les mostré anteriormente, es una adenitis específica crónica. ¿Por qué es una adenitis específica crónica? Mi paciente tiene una adenitis tuberculosa, ¿ya? Mi paciente tenía TB de base, de enfermedad sistémica, y justamente para reconocer una adenitis tuberculosa, que es una adenitis específica crónica, la misma tiene una evolución. El ganglio evoluciona. El ganglio llega a estas bacterias, el bacilo de Koch, y va a hacer que se enferme. Esta evolución se hace a través de un memotécnico que es CRUC, crudeza, reblandecimiento, ulceración y cicatrización. ¿Ya? Crudeza, reblandecimiento, ulceración y cicatrización. Entonces, ¿qué relataba el paciente? Acá yo puedo relatar muy bonito mi cuadro clínico. Puedo decir, hay un nódulo exofítico en región submaxilar del lado derecho, con piel comprometida, parte central rojiza, pálida o blanquecina, de forma ovalada, de unos 3 centímetros aproximadamente en su diámetro mayor. A la palpación, ustedes van a percibir
cuando lo toquen, ¿se acuerdan la consistencia y la sintomatología? Justamente la consistencia en este caso era una consistencia fibrosa, fibrosa. Es una consistencia que me ayuda a identificar, era móvil, era asintomático. ¿Por qué era asintomático? Porque usted le toca, ¿te duele? No. ¿Sigues moviendo? No me duele. Nosotros cuando palpamos en el área rojiza, yo les había mostrado en diapositivas anteriores, hubo una hemorragia, ¿ya? Hubo una hemorragia. Pero a su vez salía un material denso, blanquecino, como si fuera dulce de leche. O sea, esa apariencia tenía. No es que era dulce de leche, no, cuidado. Era esa apariencia. Y cuando yo tengo esa particularidad que era bien densa, blanquecina, es crónico, mi paciente tiene una evolución de varias semanas y tiene TB en la parte de base, todo eso me orienta que estos ganglios han sido comprometidos por la enfermedad. Es más, esa área blanca, esa apariencia, ese líquido que parecía dulce de leche, tomamos un hisopo, se toma la muestra, se lleva a un laboratorio de microbiología y ahí te identifican a la bacteria. ¿Ya? Entonces, son detalles muy bonitos que hay que saberlos reconocer. Y bueno, ustedes vean que estoy viendo una adenopatía. Quizás alguien me pueda decir, doctora, ¿cómo usted diferencia, por ejemplo, un adenoma de glándula submaxilar? Porque están ahí, en el lugar. Ahí también sé que la glándula puede provocar aumentos de volumen. La anterior semana lo hemos visto. Ya, le voy a dar el secreto, si quiere el tips. Siempre una adenopatía, jóvenes, y eso quede bien clarito, la adenopatía es un nódulo, una bolita, ¿ya? Una bolita. Mientras que si yo sospecho de una patología de glándula salival, por ejemplo, un adenoma de glándula submaxilar, generalmente no tiene la forma nodular, es más, porque la glándula se está enfermando, es más irregular la forma, ¿ya? Es más extensa, la glándula se está enfermando, ¿ya? Además que los ganglios generalmente están superficiales y la glándula salival está más profunda. Todos esos datos, por la base anatómica que ustedes tienen, entienden sus diferencias. Bueno, vayámonos a una adenopatía metastásica. Este caso es bastante... La clínica es muy particular, es muy fuerte la imagen, porque este caso me llegó cuando estaba en el hospital de clínicas, cuando yo apoyaba como docente instructor. Y bueno, paciente llegaba y decía, me está saliendo pus, dice. Y puede llegar a tu consultorio, ¿ya? Y cuando tú dices, sale pus, ya tiene una infección, debe ser su muela o debe ser su diente. Porque se ve blanco, ¿no? Miren cómo está supurando, pero esto no puede ser una fístula, imposible. Esto no es una fístula. ¿Qué estoy viendo ahí? Estoy viendo una masa tumoral que se está exteriorizando. Una masa tumoral que se está exteriorizando. Vamos a relatar, a ver. Una masa tumoral exteriorizada con áreas de necrosis en su superficie y supuración, asociado a todo un área que hay un aumento de volumen. Noten la región submaxilar izquierda adyacente a la misma con un aumento de volumen. Una gran masa tumoral que en el caso se extiende todo el aumento de volumen
a región maseterina, a región submaxilar del mismo lado. Consistencia firme, pétrea, adherido a planos profundos, la misma, sin sintomatología dolorosa, o sea que era asintomático. Valorando intraoralmente, veo, lamentablemente, una deficiencia en su higiene oral, varias piezas dentarias con movilidad dentaria, insectantes, 4 en toda su extensión, en región molar, premolar y canina, del lado inferior izquierdo. Y alguien pudiera decir, doctora, tiene enfermedad periodontal y por eso le ha salido la pus. Y bueno, como los dientes tienen una movilidad grado 3, casi prácticamente ya quieren avulsionarse, uno que no conoce la adenopatía metastásica puede confundir y decir eso, doctora, es enfermedad periodontal, entonces para que mejore, le voy a sacar los dientecitos. Eso sería terrible, eso nunca lo hagan, jóvenes, por favor. Por eso es que estos casos, yo siempre los comparto, les enseño a mis estudiantes, porque justamente este caso, él señalaba que más bien su odontólogo, cuando él fue a un consultorio público, le dijo, esto no es una inflamación, no es tu muela que te está doliendo, porque él quería, como se movía, ¿qué dice el paciente? Me está saliendo pus y mis dientes se mueven, ¿qué te va a pedir? Te va a decir, sáqueme la muela, ¿no ve? Para que luego esto sane. Era la lógica del paciente, pero más bien ese dentista, ese odontólogo, el profesional, se dio cuenta, vio que la mucosa está comprometida y dijo, esto no es enfermedad periodontal, no es que el molar le esté provocando el absceso, porque alguien podría pensar que esto era un absceso, pero no era así. Inmediatamente ya, si usted tiene dudas, respáldese. Usted tiene un grupo de exámenes complementarios que puede elegir, ¿ya? Y por eso esta imagen que también me gusta enseñarles, se le ha tomado una panorámica, ¿ya? Siempre que vean un área radiolúcida difusa que se extiende y compromete toda la parte del hueso maxilar, sospechen algo maligno, ¿ya? Cuando yo tengo un área radiolúcida circunscrita, bien delimitada, bien conformita, y de yapa tengo un área radiopaca que lo circunscribe, uy, qué patología más buena, yo digo, está circunscrita, no se preocupe, esto es benigno y demás. Pero aquí yo veo como una sombra oscura que se está extendiendo. Cuando yo veo eso, digo, no, esto es algo maligno, estoy ante un cáncer, ante un cáncer. ¿Qué más? Acá quiero que observen, a ver, permítanme si se puede ver, creo que no. Es un video que lamentablemente no me permite reproducirlo. Bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho la valoración, como les digo, todos esos grupos de dientes se movían en bloque, realmente era muy triste, porque obviamente nosotros, aquí creo que lo vamos a ver, denme un minutito, porque quiero que vean el video, ahora sí. Ya, ¿por qué les muestro este pequeño video? Jóvenes, palpen. Yo esa época estaba capacitando a los residentes de ahí y la verdad, jóvenes, siempre, yo sé que estos casos no son frecuentes, pero ustedes van a tener que llegar a un consultorio en su etapa de año de provincia, en su área rural que van a realizar,
en el lugar que vayan a trabajar. Y justamente cuando han debido ver, se palpaban los ganglios y se ven esos nódulos, ¿verdad? Como si fueran unas uvas, esas uvas negras que eran muy grandecitas, es idéntico. Y han dado cuenta que la piel se deslizaba y queríamos mover y estaba como enraizado hacia la parte profunda. Entonces, era una consistencia pétrea, adherido a planos profundos, que lamentablemente me hacían confirmar mi adenitis. No adenitis, por favor. Adenitis implica inflamación. Una adenopatía metastásica. Yo no puedo indicar adenitis metastásica. ¿Por qué? Porque en la metástasis no hay inflamación, jóvenes. Cuidado, caigan en eso, siempre les coloco. Es una adenopatía metastásica. No tiene adenitis, no hay una inflamación ahí. El ganglio tiene células cancerígenas que han llegado ahí y están proliferando en esos sectores. Otro casito que les muestro de adenopatía metastásica, este me llegó a la clínica, a la facultad, me lo derivaron y justamente era un paciente de los Yungas, con este caso voy a concluir la clase, y me acuerdo de él muy bien, perfectamente me acuerdo muy bien de él, porque él relataba y decía, quiero que me saquen la muela, me decía. ¿Por qué? Porque me ha dolido tanto hace unos 2 meses y luego me ha aparecido esto en el cuello. Y es mi muela la que me ha provocado, decía. Yo lo valoro, veía de frente al paciente, lo valoro. Por ejemplo, aquí estamos viendo que toda la región submaxilar derecha, extendiéndose a la parte lateral de cuello, adyacente a músculo esternocleidomastoideo, se nota muy bien, se observa un gran aumento de volumen. Pero la piel, jóvenes, la piel está sana. El color de la piel de mi paciente es el mismo color que tiene en su carita, que tiene acá en la parte anterior del cuello, en la parte posterior del cuello, y solamente hay un gran aumento de volumen. Cuando se palpaba, yo palpaba, y justamente notaba que varios nódulos estaban unidos. Es como si varias pelotitas se hubieran unido, y eso se palpa. ¿Se acuerdan, jóvenes, que él decía, era mi muela que me ha dolido y por eso me ha crecido esto en el cuello? Ya. Entonces yo dije, veamos la cavidad oral, veamos la pieza dentaria. Yo observaba. Y realmente este paciente, ¿qué podría sospechar? ¿Será que es un paciente que tiene una buena higiene oral? No, pues todos deben decir, no, qué descuidado. Ya. Otra cosa más. ¿Será que puedo sospechar que mi paciente es fumador? Sí, por las pigmentaciones pardas, cafés oscuras que tiene sus piezas dentarias. Y miren la mucosa, está oscura. Tengo abundante placa bacteriana, materia alba en todas las piezas dentarias. Veo un gran descuido en su higiene oral. Tengo marcada atrición porque aparte este paciente, con todo lo que estoy viendo, ¿qué puedo sospechar? Él me decía que venía de los Yungas. Y yo le dije, ¿a qué te dedicas? Y él me dice, soy minero. Soy minero, unas minas de oro que él comentaba. Y justamente ya lo voy asociando. Ya, le preguntaba qué hábitos tenía, porque generalmente en la mina ingresan, están siempre acullicando, masticando coca, fuman bastante, beben para poder soportar el trabajo. Y con toda esa orientación por el oficio que tenía, yo le pregunté, ¿fumas? Sí. Quizás bebidas alcohólicas, él me decía, a veces para no dormirme. Pero el hábito de masticación de coca
Miren que ha provocado una atrición patológica de las piezas y una pigmentación. Es más, asociaba con lejía y demás. Era un paciente que tiene factores de riesgo para cáncer oral. Eso nunca se olviden. Busquen los factores de riesgo de cáncer oral. Yo buscaba también si había una úlcera, si había una leucoplasia, una eritroplasia, que me orientan el lugar primario del cáncer. Pero les comento que yo buscaba y no encontré. Pero ¿dónde estaría ya el cáncer en este paciente? El cáncer estaba a nivel laringio. ¿Por qué? Porque mi paciente cambió su voz, ¿ya? Cambió su voz. ¿Y cómo era su voz? Ronca, una voz delgada, incluso le preguntaba, ¿cómo tú eras antes? ¿Cómo era tu voz? Yo te noto ahora ronco, le decía. No, yo hablaba mejor, no sé qué me pasa, no puedo sanar, y él decía, estoy mal de la garganta. Entonces, un signo del cáncer laringio generalmente es cuando cambia el tono de voz, se hace más ronca, se hace más débil, ¿ya? Entonces, ese cáncer que estaba ubicado a nivel laringio y bueno, todos los hallazgos en boca han provocado la metástasis a los ganglios adyacentes, ¿ya? Y justamente es lo que les estoy mostrando. ¿Qué es lo bueno que ustedes tienen que siempre realizar? Ya, te va a llegar. Cualquier paciente ya, posiblemente no sepas el diagnóstico. Muy bien. Pero lo que siempre usted va a poder hacer es identificar signos, identificar síntomas, indicarme la localización, el tamaño, la sintomatología, las características, el, el cuadro evolutivo, la evolución, cuánto tiempo está así. Eso puedes hacerlo, pueden hacerlo. Cada uno de ustedes, ahora que ya estamos terminando la materia, con todo lo que hemos visto, yo relato. Y para poder relatar tienes que hacer mucha práctica. Ustedes lo pueden hacer en casa, pueden hacer ustedes mismos, pueden relatarse todos sus hallazgos, pálpense los ganglios, por ahí que ves un nódulo, percibe si se mueve, no se mueve. Ahí está la práctica, jóvenes. Yo sé que este año ha sido muy irregular. Estoy segura que muchos de ustedes han debido querer tocar paciente. Yo sé que hay esas ansias. Lo van a hacer ya en cursos que realmente son muy clínicos. Y es más, esta gestión que se nos está alargando, lo van a hacer igual, van a atender pacientes y aprovechen. Yo les aconsejo siempre hagan eso. Ya en cuarto año van a adquirir mayores conocimientos de diagnósticos, hay materias que les han dado mayores conocimientos y luego orienten al diagnóstico. No es complicado, la patología es hermosa, es muy amplia, sí, pero siempre yo les recomiendo capacítense más. Y finalmente, esta es la radiografía del paciente. Hemos solicitado porque queríamos buscar si había quizás patología intraósea para poder identificar. En el caso no teníamos ningún hallazgo, pese que aquí había un área radiolúcida en este sector que estoy señalando, pero era otro tipo de patología que este borde blanquecino radiopaco era el límite, que no era origen intraóseo. Bueno, descartamos y por eso se fue a la laringe donde se le remitió al otorrino para que valoren, tomen las biopsias y posteriormente al oncólogo para el tratamiento respectivo. Bueno, jóvenes, espero que hoy día, si haya preguntas, y si no los hubiera, ya les dije, les agradezco siempre la atención. Yo sé que estamos avanzando, ya me queda solo una clase, y con esa clase que tengo todavía pendiente, que es la última, estarían dando conclusión. Vuelvo a repetir para aquellos que llegaron o se unieron posteriormente, en el anuncio del inicio de la clase, nuestro tercer parcial es el 4 de diciembre, el primer turno es el 9 de diciembre y el segundo turno es el 12 de diciembre.
Jóvenes, el horario está a confirmar, lo vamos a coordinar con sus representantes. Generalmente era 3 de la tarde, podríamos mantener el horario, pero prefiero que me lo confirme, ya sea Bianca o Jocelyn, me confirma, me va a mandar un mensajito y a partir de eso yo voy a publicar un comunicado oficial firmado que va a estar colgado en nuestra aula virtual de semiología estomatológica. Bueno, atenta a sus comentarios, atenta a sus consultas si las hubiera. Bueno, al parecer no hay. Yo me despido, agradezco su atención y bueno, será hasta la siguiente semana. Cuídense.